Bien, hermanos, estamos en Éxodo 32 y vamos a continuar. El título, el becerro de oro. Vamos a leer del 1 al 6 y creo que es necesario leer algunos versículos para poder entender con un poco mayor de facilidad. Vamos a leer del 1 al 6, hermanos, todos juntos. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Bien, amados hermanos, el pueblo de Israel en aquel entonces siempre tenía la debilidad o ha tenido el privilegio de ver las obras, las maravillas de Dios, milagros que los ha cuidado, les ha salvado la vida, les ha dado de comer, pero con todas esas evidencias, su corazón era duro para disponer y servirle a Dios y serle leal a Dios, amados hermanos. Entonces, en esta ocasión, cuando Moisés se fue al monte para recibir las leyes, los 10 mandamientos, Moisés demoraba. Y ellos, cansados de esperar, se fueron ante Aarón y le dijeron: vamos, háganos dioses para adorarle, porque no sabemos qué le ha sucedido a Moisés. Ahora, hermanos, cuando ellos llegan a ser el becerro de oro, su intención, amados hermanos, no era del todo irse a la idolatría, adorar dioses ajenos. Ellos han visto de cerca a Dios o han escuchado su voz hace pocos días en el monte de Sinaí, que les habló Dios. Han visto todos los milagros, han visto toda su obra maravillosa de Dios. Y ellos también lo amaban a Dios, pero tenían en el corazón siempre la tendencia, la debilidad de ser idólatras. Entonces podemos decir que su intención de hacer el becerro no era el único para dejarlo del lado de Dios, sino era más o menos como queriendo tener la presencia de Dios, mandan a hacer el becerro de oro. Porque el ser humano, hermanos, tenemos esa característica, esa debilidad de ¿qué? De que queremos adorar a una cosa que podemos ver con nuestros ojos físicos, que podemos tocar con nuestras manos, que podamos ver su presencia delante de nosotros. Y esto mismo creemos de que le pudo haber sucedido al pueblo de Israel, y en representación o para tener la presencia de Dios, querían un objeto a quien adorar. ¿Y por qué hicieron el becerro la figura del becerro? Porque ellos estaban acostumbrados en Egipto a adorar animales con figura del becerro. O sea que ellos todavía en su corazón traían la idolatría
Por eso fue fácil para ellos pedirle a Aarón que les haga un becerro, un ídolo para adorarlo. Pero ellos ya mezclaban su lealtad a Dios y el hábito que tenían de que siempre adoraban ídolos en Egipto. Recordemos, 400 años en Egipto han vivido desde que nacieron, crecieron, desarrollaron con esas costumbres del paganismo de Egipto, donde han estado ahí. Como muchos estudiosos dicen, ellos han salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de su corazón del pueblo de Israel de aquel entonces. Seguían llevando la costumbre, arrastrando la costumbre que ellos en toda su vida habían aprendido. Entonces, amados hermanos, que la presencia del becerro era para de esa manera ellos poder adorar a Dios. Amén. Ahora, dejar de creer en el único Dios que era el Todopoderoso, que lo sacó de Egipto con poder y gloria al mismo, con gloria al mismo, y mismo Dios que hace unos días antes les había hablado en el monte de Sinaí, y ahora hacer el becerro de oro, reemplazarle por el becerro de oro, hermano. El becerro de oro, ellos tenían en su corazón, eran idólatras todavía, ellos, no habían cambiado, por eso que Dios mismo en su palabra dice, este pueblo es de duro servicio. Y ese es un grave error, amados hermanos, aquellos del pueblo de Israel que todavía adoraban ídolos. Es un grave error de adorar. Ellos estaban acostumbrados a adorar algo que ellos veían, que podían tocar, que podían tal vez sentir con el olor, la presencia de ese alguien a quien adoraban. Como hoy en día, amados hermanos, nosotros, hay muchas personas que todavía no conocen al Señor, no conocen la palabra, desean adorar, pero algo que lo ven, una cosa que les da algo, les favorezca, que ellos pueden tocarlo, recibir el beneficio directo de aquellas cosas. Por eso hay todavía idólatras que confían su fe, su amor en los ídolos, en las esculturas, en las imágenes, y llegan a decir todavía, sí, me respondió, me cumplió mis deseos, y siguen adorando más a los ídolos y a las imágenes. Claro, sabemos por la palabra de Dios que el diablo también tiene poder, pero para engañar, para confundir. Es verdad que adoran imágenes, ídolos, y algunas veces se les cumple algunos deseos. Es coincidencia, casualidad, o simplemente el diablo para seguir engañando ahí te tiene atrapado con sus mentiras. Y eso es malo, amados hermanos. Entonces, ya gracias a nosotros conocemos la palabra de Dios y solo sabemos de que debemos adorar al único Dios que Él creó al universo y que Él solamente es nuestro Jehová fuerte, celoso, a quien le debemos nuestra lealtad, nuestra fidelidad, amados hermanos. Entonces, hermanos, al Dios Todopoderoso, al quien nos sustenta, al dador, a Él solamente. No podemos desviar nuestro amor, nuestra fe a otro, nuestro Dios. Pero pueblo de Israel todavía llevaba en su corazón a Egipto con todas sus costumbres y sus hábitos. Gloria a Dios. La fabricación del becerro, amados hermanos, también hemos visto, hemos leído acá, cómo cuando la gente le pedía a Aarón que le hiciera un ídolo para adorar, y Aarón no tuvo el carácter, la personalidad de pararse firme en las cosas del Señor y decir no, porque él sabía muy bien, era ministro del Señor, era sacerdote, pero él movido por la presión de la gente, fácilmente cedió y les dijo, recojan todos los aros, aretes, todos los objetos de oro, traigan para hacer el becerro. Hermanos, la gente nos puede presionar, inducir,
pueden tentarnos a cometer un error, un delito, un pecado, pero nosotros tenemos que estar firmes, bien plantados, parados en nuestras convicciones. Nosotros tenemos que saber qué es lo bueno, qué es lo malo, y qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y qué es lo que debemos hacer. No por la presión de la gente, no por el amigo o la amiga que nos presiona, nos induce a algo, no lo vamos a cometer el error o el pecado. Y esto fue Aarón. Fue presionado, inducido, y fácilmente cayó. Eso tenemos que entender de estos versículos. Ahora, de otra manera también sacamos una enseñanza acá, cómo la gente que querían adorar ídolos, hermanos, fácilmente, sin medir lo costoso, lo caro que era dar todos esos objetos de valor, porque para ellos también era valiosísimo, ellos no se medían en la cantidad de valor que estaban dando para hacer el becerro de oro. Fácilmente y con rapidez se entregaron todos, aportaron todos para construir el becerro de oro. Para amar, adorar al ídolo. De esto podemos sacar, hermanos, de que hoy en día nosotros somos todo lo contrario. Digo porque si se trata de la obra de Dios, nosotros, el ser humano, creyente o no creyente, siempre somos un poco difíciles, duros de aportar en mejor cantidad para nuestro Señor, para la obra de Dios. Pero si nos alistamos para una celebración fuera de Dios, una reunión, una fiesta, lo mejor invertimos, ¿verdad? La mejor ropa, mejor traje, un buen zapato, un buen todo, gastamos y nos vamos bien, ok, lo mejor a la reunión para que nos vean el resto de la gente. En el Señor a veces nos limitamos. Digo esto y es para todos. En alguna vez siempre hemos caído en eso. Y que de esto, hermanos, solo yo les transmito, y esto también es para mí, de que para el Señor no deberíamos de tener la mano cerrada, sino abierta para dar. Si es el Señor es el que nos provee, nos da todo. Por lo que nos da, tenemos para dar. Y Él mismo en su palabra nos dice, tú serás mi instrumento de bendición. Y el Señor en su palabra nos dice, si tú bendices a tus hermanos, a tus semejantes, yo te seguiré dando para que no se corten esas bendiciones. Pero si no bendecimos, el Señor también lo limita y no nos da bendiciones. Porque el Señor quiere usarnos como un canal de bendición hacia nuestros semejantes. Acá, el pueblo de Israel fácilmente se desprendieron de las cosas más costosas y dieron para lo malo, para el ídolo. Amén, hermanos. Entonces, eso tenemos que tener también presente, de que nosotros debemos darle las gracias, la honra a nuestro Dios con nuestros bienes, con nuestras cosas, con todo lo que podemos. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el otro error del pueblo de Israel es de que lo adoraban a Dios haciendo el becerro, creyendo tener la presencia de Dios a través de ese becerro, estaban adorando a su manera, a su criterio. Y la palabra de Dios dice, no es a tu manera, no es a tu criterio, sino a mi manera. Dios es el dueño del universo. Y como dueño del universo, Él pone las reglas. Y nosotros somos inquilinos en su universo. Y tenemos que someternos a las reglas de Dios. Nosotros no somos quien para adaptar los principios de Dios a nuestra manera de pensar. Adaptarle a Dios a nuestro pensamiento.
adaptarle a Dios a nuestros requerimientos, no, más nosotros tenemos que adaptarnos a su palabra, a sus mandamientos, someternos a su palabra. Pero acá Israel no. Voy a adorar a Dios, pero a través del becerro. Lo hacían para adorar a Dios, hermanos, porque hace poco nomás había hablado el Dios Todopoderoso en el monte de Sinaí, donde ellos temblaron con el miedo de que sentían morirse al escuchar la voz de Dios. Pasaron un pocos días, ya estaban adorando un becerro. Según ellos, querían tener la presencia de Dios de esa manera equivocada. Gloria a Dios. Y otra, amados hermanos, dice que ellos estaban cansados de esperar que Moisés no regresa. ¿Qué le habrá pasado? Impacientes. Creemos que entonces que el hombre, el ser humano, siempre ha sido impaciente y quiere ya las cosas rápido. Y cuando hablamos y pedimos y clamamos a Dios, queremos respuestas rápidas a nuestras oraciones, que ya yo me entrego a Dios, voy a ser cristiano, queremos un cambio rápido, una transformación rápido en nosotros. Somos impacientes. Nosotros queremos ya rápido. Pero dentro del reino de Dios, Dios tiene la potestad, la voluntad. Si Él quiere, te transforma de la noche a la mañana, te hace una nueva criatura totalmente renovada, transformada. Y si no, como ya hemos visto en muchas historias, hermanos, en la Biblia, de que han habido grandes hombres de Dios que han sido transformados, cambiados, pero ha demorado muchos años. Vemos la historia clara de José. ¿Cuántos años ha tenido que ser procesado, probado, madurado, para que crezca espiritualmente y se ha ido fortaleciendo desde niño hasta que llegó a Egipto? Toda esa trayectoria, esos años, ha estado siempre teniendo problemas, obstáculos, se le complicaba la cosa en su vida y él nunca retrocedió, nunca pensó renunciar, siguió para adelante, pero la recompensa grande, hermano, que le dio a José, Dios, le hizo el segundo hombre de Egipto. ¿Qué segundo hombre? Era el primero. Figurativamente era el segundo, porque él era la ley, él era la autoridad máxima, lo que él decía, lo que planeaba, lo que autorizaba, se hacía en Egipto. Solamente el faraón era de nombre. Le dio la autoridad, esa autoridad grande nuestro Dios, a cambio de toda esa paciencia que le ha ido esperando muchísimos años de entrenamiento, de preparación. A Moisés de igual manera, a David de igual manera. El profeta le declaró, le dijo, le bendijo de que él va a ser el rey, pero no fue el día siguiente, tuvo que pasar años y todavía tenía que ser perseguido, tenía que ser amenazado de muerte. Pero David esperaba en el tiempo del Señor. No eran impacientes, eran pacientes. Y nosotros tenemos que aprender acá también, hermanos, de que dentro del reino de Dios tenemos que tener paciencia. A veces a mí me sucedió, Señor, prepárame, transfórmame, hazme un hombre para hacer de la fuerza que tengo todavía ahora, para poder hacer tu obra lo mejor, de lo mejor que pueda. Y quizás muchos jóvenes orarán pidiendo al Señor, Señor, te pido ahora que soy joven, dame, cámbiame, transfórmame, úsame como tu instrumento grande para invertir toda mi juventud en tu obra. Eso es lo que creemos, pedimos de esa manera, pero el Señor, Él sabe cuándo nos da, a veces a una mayoría de edad, cuando ya estamos mayores. A Moisés queda a los 80 años, hermanos. Y para el Señor no hay límites de edad, no puede limitar a nadie, no puede estar cansado, no puede estar ya que no le funciona la cabeza, que el cerebro no le ayuda, la memoria, no. Cuando el Señor te usa a cualquier edad y de la mejor manera. En el Señor no hay nada imposible. Amén, hermanos. Eso es lo que podemos aprender de estos versículos, cuando solamente podemos
seguir confiando en nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Amados hermanos, entonces, ¿cómo eran las cosas tan... ¿Qué podemos decir, hermanos? En ese mismo lugar estaba todavía el pueblo de Israel cuando escuchó la palabra de Dios. Ellos mismos se comprometieron a manera de hacer un pacto. Ellos dijeron, ya, Moisés, anda tú nomás, habla, escucha lo que dice Dios y todo lo que te dice Dios, nosotros vamos a obedecer, vamos a hacer. ¿Recuerdan que hemos leído y hemos estudiado eso? Ellos, vamos a hacer todo lo que te dice Dios, dinos a nosotros y nosotros vamos a hacer. Era una manera de un pacto. Y en ese mismo lugar cometen este error, hermanos, de fabricar el becerro, la desobediencia, en ese mismo lugar. Entonces, esto estaba demostrado una vez más, hermanos, como vamos estudiando, que la ley no puede santificar al hombre, no puede cambiar. Amén. Entonces, como no era capaz de ni justificar, por la ley conocemos, sabemos que estamos pecando. Pero la ley no podía curar, no podía sanar al hombre que estaba fallando. Gloria a Dios. Vamos del 7 al 14, hermanos, versículos 7 al 14. Y leemos rápidamente. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda tierra de que he hablado y lo tomarán por heredad para siempre. Amén. El pecado, amados hermanos, es la corrupción del pecador. Y es una corrupción de sí mismo. Si nosotros cayéramos a un pecado, hermanos, sale de nosotros mismos esa caída. ¿Por qué? Porque cada uno somos tentado y seducido de nuestra propia concupiscencia. El pecado que está en nuestro ser está como dormido, como adormecido, porque estamos nosotros buscando de Dios. El pecado existe en nosotros. Listo, como para cualquier momento quieres pecar, ¡pum! Y pecamos. Por eso dice que cuando nosotros damos cabida al pecado, el diablo se mete, pero ya el pecado está en nosotros. Y actuamos bajo el pecado, y caemos, y pecamos. El pecado mora en nosotros, hermanos. Por muy creyentes, muy años en la presencia de Dios, el pecado mora en nosotros. Por eso, en otras palabras, dice, nuestra carne pecaminosa. O la naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa. Listo, presto para pecar. Y esto mismo le sucedía al pueblo de Israel para poder caer fácilmente. Por eso vieron el poder, el milagro de Dios, vieron todo el favor de Dios
a pesar de todo ellos, fallaban, pecaban, se iban contra Dios. Cuando Moisés va, que Jehová le dice, anda, tu pueblo está pecando, yo voy a encender mi ira y lo voy a consumir. Y Moisés le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Le rogó, intercedió por Israel. Y Jehová se arrepintió, dice la palabra. Arrepentirse significa movido a misericordia. Amén. Entonces, con este ruego que le hizo Moisés a Jehová, era como ponerle a Dios entre su justicia y su misericordia. Él, como Dios Todopoderoso, él tenía que aplicar su justicia. El pueblo pecó y necesita su castigo. Pero la oración de Moisés hace detener su ira. Y el Señor se ve entre su justicia y su bondad y su misericordia y su grande amor para perdonar por la súplica de Moisés. Amén. Entonces, tenemos que aprender una cosa más acá, hermanos, que nos enseña. Cuando nosotros nos dirigimos a nuestro Señor para orarle, hagamos como Moisés lo hizo en esta ocasión. No lo hagas, Señor. Acuérdate que tú hiciste la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, de multiplicar y bendecirle a su descendencia. A multitudes se multiplicarán. Tienes que cumplir tu promesa, Dios. Y es más, ¿qué van a hablar los egipcios de ti? Que tú lo has sacado con mano poderosa de Egipto, con mal, para matarlos en el monte, en el campo, en el desierto. Esa oración le hizo, no vamos a decir reflexionar, recapacitar a Dios, porque Dios se lo sabe todo, inclusive sabía que Moisés todas estas cosas iba a hacer, sino que esto está registrado de esa manera para darnos enseñanzas, lecciones a nosotros, porque Dios sabe todo lo que va a suceder, lo que tenía que suceder. Hermanos, entonces nosotros tenemos en esta oración, tenemos que glorificar su grandeza, su poder, su amor de Dios en nosotros. Que su promesa es un compromiso hecho con nosotros los hombres, de Dios a nosotros. Y Dios no puede faltar a su compromiso. Tenemos que glorificarle, agradecerle su poder y decirle, tu promesa es esto, Señor. Tú la has dado para cumplir y ser beneficiado, yo, mi familia o tu pueblo, como lo hizo Moisés. Amén, hermanos. Entonces, Moisés intercedió por el pueblo de Israel con esa oración y Dios no lo consumió, no lo destruyó, porque para Dios era fácil, como acá le dice a Moisés, voy a encender mi furor, mi ira y voy a consumirlo y de ti haré una gran nación. Le ofreció a Moisés para que él solo queda vivo y de él hacer su descendencia. Pero Moisés no aceptó esa oferta de Dios, sino que intercedió por el pueblo de Israel. Amén. Era como una similitud a Jesucristo. Y que Jesucristo fue sacrificado, murió, ¿para qué? Para la reconciliación de Dios con la humanidad. Con todo lo que cree en Jesucristo, Dios estaba reconciliándose. Moisés hizo mismo algo similar en esta vez. Hizo que Dios
siga reconciliado con el pueblo de Israel. Y además podemos decir también de que Moisés no estaba dispuesto a dar siempre su vida, baja volumen, para dar su vida por Israel, sino estaba demostrando que Moisés no solamente quería su bienestar, sino también demostraba que amaba al pueblo de Israel. Es por ello, le dijo Moisés a Dios, si vas a consumirlo, también a mí, bórrame del libro de la vida, consúmeme a mí también. Eso es lo que hace en esta ocasión Moisés, y Dios no llega a consumirlo al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Vamos del 15 al 20, amados hermanos, nos va ganando el tiempo. Ya voy a seguir solamente detallando. Ya después lo leemos. Entonces dice, del 15 al 20, encontramos ciertas contradicciones. Cómo el pueblo de Dios, Moisés baja del monte de Sinaí, donde se encontró con Dios para hablar con ese Dios puro, santo, sin pecado. De ese monte tenía que bajar al pueblo de Israel para poder conversar con el pueblo pecador, impuro, fácil de olvidarse del favor de Dios. Solo en Dios vemos pureza, paz, pero en el mundo todo es pecado, todo es tentación. Y es más, cuando leemos en estos versículos, ¿qué hace Moisés cuando baja del monte con las tablas y ve que el pueblo estaba encendido en su paganismo, en su lujuria? Tiró las tablas al pie del monte y se rompió. La ira de Moisés tiró. Y cuando al becerro, en tanto al becerro, hermanos, Moisés, ¿qué hizo? Agarró, lo metió al fuego, lo derritió, lo hizo, dice, polvo. La palabra dice, lo hizo polvo con la candela. Y eso nos demuestra, amados hermanos, que toda obra, que todo ídolo, que toda escultura hecha por manos de hombre es nada en las manos de Dios. Es desaparecido como este becerro, derritido, y quedó nada de ese becerro de oro que ellos estaban empezando a adorar. Cuando nos vamos del 21 al 29, amados hermanos, entonces volvemos para tomar en cuenta